Ustedes ven un documento a mano izquierda de ustedes en su pantalla, que fue firmado, este es un facsímil que fue firmado el 26 de mayo de 1969 y que se llama el Acuerdo de Cartagena. Ese es el tratado constitutivo del Pacto Andino que le dio nacimiento a lo que hoy se llama Comunidad Andina. Comienzo por decirles que la sigla de la CAN significa Comunidad Andina, pero el 92% de la gente le dice Comunidad Andina de Naciones. Así que a manera de colorario estoy pensando en que el siguiente Consejo Presidencial Andino lo que hay que hacer es añadirle lo de Naciones para que realmente tenga la identidad que la gente hoy quiere que tenga. Este documento tiene la firma de una persona que actúa a nombre del gobierno de Bolivia, otro nombre de Colombia, otro nombre de Chile, otro nombre de Ecuador y otro nombre de Perú. Este es el documento constitutivo, con mucho anecdotario, valga decirlo. Jorge Valencia Jaramillo, que firma el nombre de Colombia, es el único sobreviviente de esta asignación de Acuerdo de Cartagena. Mantiene total amor por el sistema de integración y una enorme lucidez, de tal forma que es su manera de ver. ¿Para qué nacimos nosotros? Nosotros nacimos para promover el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos andinos. Si a ustedes preguntan en un examen, apreciadas alumnas y alumnos de CIBEI, ¿para qué nació la comunidad andina? ¿O qué hace la comunidad andina? La comunidad andina propende por el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos andinos. Ahí está. Y adicionalmente a eso, o más bien para cumplir con ese propósito, impulsamos el crecimiento y la generación de empleo productivo. Contribuimos al mejoramiento de la posición de los países de la CAN en el contexto económico internacional y buscamos facilitar la participación de nuestros 4 países en todo el proceso de integración regional con miras a la formación gradual de lo que hemos llamado el mercado común latinoamericano. Esto somos nosotros hoy en cifras. Somos 4 países miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Somos 5 países asociados: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Y tenemos 2 países observadores: España y de reciente ingreso con el estatus de observador Marruecos, de hace 20 días apenas. Somos hoy la 11ª economía del planeta. Nuestra jurisdicción está enmarcada en 4 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Y tenemos un crecimiento del Producto Interno Bruto de la CAN del 2.5% al año 2019, sostenido en el 3% del año 2018. Hacemos exportaciones intracomunitarias por valor de 8.310 millones de dólares el año pasado, y hoy tenemos exportaciones al mundo entero por un valor de 116.000 millones de dólares. Eran 120.000 el año pasado. Esto lo que significa es que en estas cifras trabajamos para 111 millones de ciudadanos andinos. El 10.3% son ciudadanos bolivianos, el 45.3% son de origen colombiano, el 15.5% ecuatoriano y el 28.9% peruano. Muy bien. Nosotros no somos el único organismo de algo que se llama el Sistema Andino de Integración, o más bien existe un Sistema Andino de Integración dentro del cual la Comunidad Andina, la Secretaría General, es la centrífuga, es la columna vertebral, es el órgano ejecutivo del sistema y que funciona desde la ciudad de Lima, desde su creación, y que, como lo he dicho, este sistema tiene otras instituciones como el Tribunal de Justicia Andino, que es el órgano jurisdiccional, como el Parlamento Andino, que es un órgano deliberante, como la Universidad Andina Simón Bolívar,
como también el Fondo Latinoamericano de Reservas, FLAR, o la CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, o nuestra institución de tipo comunitario y social, el Convenio Simón Rodríguez, o el Convenio Hipólito Unanue, que es el Convenio Andino de Salud, o bien llamado Organismo Regional Andino de Salud, ORAS. También tenemos unos órganos consultivos, como el Consejo Consultivo Empresarial Andino, Consejo de Pueblos Indígenas, Consultivo de Pueblos Indígenas, Consejo Consultivo de Autoridades Municipales. Tenemos el Consejo Andino de Ministros a título institucional, el CAMRE, que es institución importante porque es donde se toman las decisiones que se aprueban con valor, digamos, supranacional. Y dentro de este sistema, el órgano más importante es el Consejo Presidencial Andino, que es el órgano máximo del sistema. Existe, derivado de él, el Consejo Andino de Ministros, que es el CAMRE, y derivado de él también la Comisión de la Comunidad Andina, con los órganos de dirección y decisión. Y naturalmente nosotros, que somos el órgano ejecutivo, la Secretaría General de la Comunidad Andina. ¿Estamos de acuerdo? Esta es nuestra sede. Estamos ubicados en el distrito de San Isidro. Aquí funcionamos. Desde aquí administramos el proceso de integración. Desde aquí hacemos tareas todos los días para velar por el cumplimiento de todos los compromisos comunitarios y de poder presentar iniciativas de decisión, propuestas de decisión para nuestros 4 países. ¿Qué ámbitos de acción manejamos nosotros? Ustedes están observando en esta lámina 3 segmentos determinados. Uno que internamente en nuestra infraestructura funcional se llama Dirección General 1 y que tiene que ver con acceso a mercados, sanidad agropecuaria, calidad de obstáculos técnicos al comercio. Trata de temas como facilitación del comercio, competencia y defensa comercial, gravamen y restricciones de origen, en la parte agropecuaria de sanidad animal, vegetal, alimentaria, en fin. La Dirección General 2, que se encarga de integración física dentro de esa subdivisión, maneja transporte de pasajeros, mercancías, interconexión eléctrica, telecomunicaciones, infraestructura en general. Luego, transformación productiva, que maneja MIPYMES, complementariedad productiva y competitividad, y promoción comercial. Y también se encarga de asuntos de servicios y de inversiones. Tenemos la Dirección General 3, que se encarga de asuntos sociales, de temas como migración y movilidad humana, de asuntos que tienen que ver con seguridad social, participación social y ciudadanía andina, identidad andina y cultura. También de temas que tienen que ver con propiedad intelectual, que son muy importantes para nosotros y gozamos de mucho reconocimiento a la hora de defender los derechos de propiedad intelectual. Y en unas áreas especiales, como la cooperación técnica, como estadística, prevención de desastres y minería ilegal, y los temas de orden también cultural. ¿Qué hemos alcanzado en estos 51 años de existencia? Una zona de libre comercio. Desde 1993 se consolida la zona de libre comercio. ¿Qué significa eso? Que el 100% de los productos andinos circulan sin pagar aranceles. Es decir, hay 0 arancel en todos los productos que se muevan dentro de nuestras fronteras en los 4 millones de kilómetros para todos los 111 millones de ciudadanos. Tenemos en el tema de ordenamiento jurídico, como ya lo he anotado, normas supranacionales de aplicación directa y preeminencia en los países de la CAN. Usted lo acaba de mencionar, doctor Daniel Rodríguez, y es que nuestra supranacionalidad normativa quizás se convierte en uno de los ejes fundamentales de la estructura sistemática nuestra. Solo a manera de comparación, Mercosur
sus decisiones tienen que ir después de tomar a ser aprobadas o no por los congresos de sus países. Cuando no reciben la aprobación de todos los congresos, no es decisión que pueda aplicarse en la jurisdicción de Mercosur. Al contrario, la CAN tiene la prominencia y la prevalencia y la preferencia de la supranacionalidad de sus normas con aplicación directa y obligatoria, que hoy son 862 normas, cuyo nombre se llaman las decisiones, que son la norma jerárquicamente más alta que dicta la CAN y que está determinada para que se obliguen en su cumplimiento los gobiernos, los estados y, desde luego, las naciones y los ciudadanos. Tenemos una jerarquía normativa adicional, que son las resoluciones, que son las que dicta la Secretaría General y que tienen que ver con asuntos de mero trámite o asuntos de tipo administrativo, o también resoluciones de contenido cuando se trata de hacer la reglamentación de los contenidos acordados en las decisiones en las diferentes materias que se expiden de manera permanente. Miremos, por ejemplo, el tema de derechos ciudadanos. Gozamos de libre tránsito sin pasaporte ni visa, de ventanilla preferencial para los ciudadanos andinos, de tarjeta andina de migración electrónica. Nuestros trabajadores andinos, bajo relación de dependencia, pueden laborar en otros países miembros en igualdad de condiciones que los trabajadores nacionales y recibir trato nacional. El 19 de julio pasado entró en vigencia la decisión 854, norma que elimina gradualmente y de manera instantánea los cargos de roaming para, a partir de esta fecha y hasta el 31 de diciembre del año 2021, repito, con gradualidad y permanencia, reducir costos hasta llegar a cero, para que el 1 de enero del año 2022 todos los que estemos, los 111 o más ciudadanos andinos, o que estén o estemos, podremos utilizar nuestro sistema de abonado, prepago, pospago y de roaming sin ningún costo adicional. Esto es, dicho de otra manera, nuestras llamadas dentro de la comunidad andina equivaldrán, incluido el sistema de SMS y datos y voz, a llamada local. Este es un privilegio, esta es una conquista importantísima de la comunidad andina de reciente factura y que, repito, causa un beneficio directo a todos los ciudadanos. En fin, yo, como usted lo ha mencionado, asumo este cargo el 11 de enero del año 2019. En este tiempo hemos participado en la aprobación de ya no 26, sino 32 decisiones aprobadas, cerca de 120 resoluciones emitidas. Hemos suscrito 6 convenios, hemos participado ya en la reunión de 2 citas de Consejo Presidencial Andino, la de Lima del 26 de mayo del año pasado y la reciente del 8 de julio, en medio de las condiciones que hoy vive el planeta, de manera virtual, el Consejo Presidencial Andino, donde asumió la presidencia pro tempore Colombia como país el actual reside, y la ejerce el presidente Iván Duque. A este respecto les quiero explicar que el Consejo Presidencial anualmente se rota la presidencia de la comunidad andina. Cada año un presidente asume la presidencia del Consejo Presidencial y se hace un plan de trabajo. En esta ocasión ha asumido el 8 de julio el gobierno colombiano y en su nombre el presidente Iván Duque, con un plan de trabajo que ya estamos ejecutándolo y que comenzamos a trabajarlo de una manera, por supuesto, coordinada, concatenada, coherente y dinámica. Hemos participado en la reactivación del Sistema Andino de Integración. Realicé muchísimos viajes, cerca de 32 viajes realizados en este interregno, viajes de visión, en lo que yo he llamado una diplomacia activa. Hoy día hemos viajado desde el 16 de marzo hasta hoy, a través de nuestras herramientas de la tecnología, de las comunicaciones,
y de la virtualidad a muchos países del mundo, a muchos lugares, pero antes de eso hemos hecho una diplomacia de presencia activa y dinámica. Hoy la hacemos en presencia activa y dinámica virtual o en la virtualidad, para mantener vivas nuestras relaciones comerciales, para mantener vivo nuestro espíritu integracionista y para mantener desde luego vigentes nuestras relaciones diplomáticas que nos conlleven a derivarse en muchas oportunidades para nuestros ejes comerciales fundamentalmente y fortalecer nuestras economías. Hemos realizado hasta antes 75 eventos importantes de todo orden en los 4 países, mucho más de 400 entrevistas a medios de comunicación en 4 países y desde luego en medios internacionales. Y en las redes sociales hemos tenido un crecimiento de cerca del 41% de las cuentas nuestras, significando un crecimiento exponencial y haciendo, por supuesto, la ratificación de que estamos trabajando para la modernización, para la actualización, para la dinámica de un organismo que es no solamente el más antiguo, sino el más sólido de América Latina hoy día. Impulsamos hoy una agenda digital andina porque el mundo no puede entenderse sin la transversalidad de la transformación digital. Más aún, hoy con la pandemia la hemos acelerado, la veníamos desarrollando con éxito y hoy estamos mucho más avanzados en la vigencia de muchas normas que se nos hubiesen podido demorar o dilatar. Pero bueno, todo no es malo. Las circunstancias que hoy vivimos contribuyeron a que se dieran y acelerar estos procesos, como por ejemplo la eliminación de obstáculos, de papeles físicos, de firmas, de contacto, de documentación en los tránsitos de frontera, que hoy se han ya virtualizado, se han ido al sistema de digitalización, creando unos efectos de facilitación de comercio, de disminución de trámites, de disminución de posibilidades de contagio, de disminución de costos en papelería, de transparentación de procesos, en fin. Desarrollamos un programa de seguridad vial, por cuanto en la CAN se pierden cerca de 20.000 vidas al año en accidentes de tránsito. Tenemos 355.000 accidentes de tránsito registrados en el último año, de tal forma que este es un tema que nos preocupa enormemente a la hora de hacer una estrategia que permita preservar la integridad de la salud y la vida, evitando que se pierdan en accidentes de tránsito. Desarrollamos una política social importante que es la política de equidad de género para buscar básicamente la inserción en los asuntos económicos y sociales de la mujer en toda la participación, en toda la comunidad andina, en todos los aspectos que tienen que ver con este par de sombrillas gigantes. Trabajamos el tema de movilidad laboral para hacer posible que quienes ejercen una labor, un trabajo en cualquiera de nuestros países, pueda sumar, si cambia de país dentro de la comunidad andina, sus tiempos de trabajo y poder tener el acceso a su seguridad social, a su acumulación pensional y a los beneficios como si estuviera gozando de una sola legislación, ahora entonces en la protección de la legislación de la comunidad andina. Estamos trabajando para hacer posible muy pronto la portabilidad académica, que consiste en que un profesional egresado de cualquier universidad pública o privada de cualquiera de nuestros países, para ejercer su profesión no necesite refrendar, ni apostillar, ni validar, ni convalidar sus títulos universitarios, sino que per se, con el mero título exhibido, pueda ejercer su profesión de arquitecto, de ingeniero, de abogado o de médico en cualquier país de la comunidad. Estamos avanzando muy próximamente en la expedición de un estatuto migratorio, herramienta fundamental para poder mitigar tantos efectos, sobre todo por la diáspora venezolana, que ha generado que cerca de 2 millones de venezolanos estén en Colombia, cerca de 1 millón en Perú, cerca de 400.000 en Ecuador, cerca de 80.000 o 100.000 en Bolivia, y qué no decir en otros lugares del continente, pero me quiero referir a los asuntos de la comunidad andina,
y este será un instrumento importantísimo también para hacer una regularización del estatus y de la migración de la comunidad indígena. Trabajamos de una manera fehaciente y comprometida en la lucha contra la minería ilegal. Se ha aprobado una decisión que tiene como propósito la creación del Observatorio Andino de Seguimiento al Uso del Mercurio para mitigar y buscar eliminar tantos efectos negativos de la minería ilegal, que es un crimen transnacional que afecta al medio ambiente, afecta la tributación oficial, afecta la seguridad de las regiones, afecta la regularidad de los gobiernos, afecta a las familias, también tiene visos de la inserción de dineros del narcotráfico, la trata de blanca, la prostitución, el desarraigo, la deserción escolar. En fin, este es un crimen transnacional cuyos actores tienen comportamientos similares en todos nuestros países, y esto implica una lucha frontal para acabar con este oprobio de la humanidad en estos tiempos. Y hemos insertado recientemente un capítulo de participación de nuevas generaciones para que éstas participen de manera comprometida, activa y apersonada en los procesos de integración, que se inmersen, que se involucren, conozcan esta estructura funcional, institucional y desde luego corporativa, que tiene efectos permanentes desde hace 51 años para todos, y frente a la cual es necesario también que llegue el vigor y el conocimiento fresco de estas generaciones. Por eso hemos hace muy poco reactivado un proyecto que es el de los practicantes en la CAN, que son las pasantías que muchos estudiantes deben hacer para poderse graduar, unas primeras prácticas, otros porque graduados necesitan ejercerla para poder tener su tarjeta profesional y convalidar su ejercicio, otros porque en el pensum de las maestrías es requisito fundamental para su graduación. Y bien, también estamos hablando de un tema de la convergencia de la integración para que busquemos un denominador común, más bien identifiquemos ese denominador común y podamos construir plataformas de éxito de una manera coordinada entre todos los organismos de integración de América Latina, que aparte de la CAN podríamos mencionar el CELA, la ANI, Alianza Pacífico, Mercosur, y bueno, unos que tienen un espectro eminentemente de deliberación política como UNASUR y PROSUR, pero que al final tendríamos la responsabilidad de crear ese común denominador para potenciar mucho más la participación en los mercados mundiales por cuenta de América Latina y generarle una mejor condición protagónica a su participación en la economía del mundo y poder brillar ahora que no nos gusta la globalización. A pesar de que trajo algunas circunstancias buenas, también trajo muchas no buenas, y que pensamos y creemos, yo personalmente soy un convencido de que estamos discurriendo en tiempos ineluctables hacia la regionalización como un instrumento de poder de fortalecimiento de nuestras economías en los países de la CAN y de América Latina, para poder integrar en muy poco tiempo el club de las economías que permitan, por ejemplo, solamente un ejemplo, convertirnos en una despensa alimentaria del planeta con toda nuestra riqueza de tierras y agropecuaria y de tecnología y de variedad de cultivos y de productos de excelente calidad que podemos venderle al mundo para su consumo. Frente a esta estrategia, en este momento hemos realizado en esta coyuntura una serie digamos, un plan estratégico para facilitar el comercio, unas medidas de prevención sanitaria para las operaciones de tránsito aduanero, ya lo mencioné. Establecimos un protocolo para evitar el riesgo de contagios en zonas rurales en acompañamiento y asocio con el OIDSA de Centroamérica, el CBP del Cono Sur.
Este es un trabajo conjunto para 575 millones de habitantes de toda América Latina, con un efecto en 18 países. Establecimos un programa de capacitación virtual para las MIPYMES. Las MIPYMES, queridas amigas y amigos, señores de CIBEI, son la carne fundamental de nuestra estructura empresarial. El 90% de nuestras empresas son MIPYMES, que generan además la mayor parte del empleo de la comunidad andina. Y para ellos hemos insertado un programa de capacitación para aproximarlas a la ventana del exportador. También, como ya lo mencioné, las prácticas profesionales virtuales. Y mantenemos un intercambio de información permanente entre comités y grupos de trabajo de la comunidad andina. Pero además estamos proyectando la reactivación y diversificación y recuperación de mercados para las exportaciones a través del e-commerce y de las ruedas o macro ruedas de negocio virtuales. Esto en la necesidad de entrar en la égida de la tecnología y de la virtualidad que nos ha tocado por fuerza de las circunstancias hacer. Y creemos que, por ejemplo, una rueda de negocios que teníamos presencial en la ciudad de Guayaquil para el 28 de septiembre al 2 de octubre, la hemos proyectado de manera virtual, que sería el 9º Encuentro Empresarial Andino, en el marco del 9º Encuentro Empresarial Andino, para que allí se sienten a negociar, para comprar y para vender muchos productos, manufacturas, productos de primera línea, productos agropecuarios, pero básicamente concentrado al sector de alimentos, de la agroindustria y de servicios y de artículos de hogar, compradores y vendedores y puedan generar expectativas de negocio que nos permitan contribuir a la reivindicación de los aparatos productivos. Allí está como país invitado la Unión Europea y ahora el Reino Unido. Y estamos comprometidos en la construcción y el fortalecimiento, en la determinación clara de hacer muchas más cadenas regionales de valor, no globales, regionales de valor, para que todos estos agregados que van quedando, esa plusvalía se quede en nuestra región. Y tenemos muchísimos ejemplos para ahora potenciar y desarrollarla mucho más y crear mejores condiciones de oportunidad que tiene como propósito además la generación de empleo y a través de ella dar también estabilidad social en nuestra región. No puede faltar que una línea importante es el fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico. De hecho, ahí se encuentra nuestra agenda digital andina y se concatena con el punto de la aceleración de la digitalización y automatización de todos nuestros procesos productivos. Y también hemos pensado en que debe haber una norma andina que fije fronteras entre el espacio familiar y el espacio laboral, es decir, un teletrabajo, un trabajo de hogar armonizado que permita que un ambiente no invada al otro para tener consecuencias enormes en la vida de familia, o al revés, que no se generen dificultades a la hora de ser eficientes en el trabajo. Esto es lo que hemos hecho, lo que somos y lo que estamos desarrollando en el inmediato futuro. Dejo ahí para darle espacio en los minutos que nos quedan a una ronda de algunas preguntas, apreciados amigos de CIBEI. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias por su excelente y muy completa exposición, doctor Pedraza. Con gran claridad usted nos ha presentado la arquitectura institucional y los logros alcanzados en su gestión hasta este momento. Y estoy totalmente de acuerdo con usted en que tanto la cooperación como el multilateralismo es el mejor escenario para lograr mayores y mejores niveles de desarrollo para nuestra región. Probablemente en esta etapa COVID sí se echó de menos quizás una respuesta inicial de los organismos regionales, casi que como fue todo de repente, cada estado intentó pues manejar la situación a su manera. Quisiera resaltar de su exposición el asunto de la diplomacia tecnológica. Digamos que se ha logrado un avance muy importante, es una gran proyección, como usted lo plantea, y pues el logro también alcanzado a través de la eliminación de los costos
del roaming es algo muy importante para los ciudadanos andinos principalmente, y todo lo relativo pues a la agenda digital andina. Quizás esto se pueda compaginar con lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, que es un tema también muy sensible. Ha tenido desarrollos importantes en nuestra región y también a nivel internacional en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Sin embargo, pues es un asunto que requiere permanente y constante actualización, sobre todo pues en el mundo virtual, en el mundo digital, lo que tiene que ver, por ejemplo, pues con los datos, con el llamado Big Data o Big Data, que son pues las grandes cantidades de datos que circulan a través de la red y que de alguna manera están expuestos a posibles manipulaciones por parte de algunos actores que buscan algunos fines delictivos. Entonces me parece es un asunto interesante, quizás pues también a modo respetuoso de sugerencias se pudiese de pronto coordinar ese trabajo para actualizar en todos estos aspectos, también en lo que tiene que ver con los derechos de autor de tanto de obras como de contenido digital. Permanentemente, tanto empresas como diferentes agentes están compartiendo contenidos audiovisuales de diferente tipo a través de la red, y estos contenidos pues requieren una protección efectiva de su parte moral, de la creación intelectual. Por eso celebro esa iniciativa. Es muy importante también, pues porque la vida digital, como usted lo mencionaba, tanto de las instituciones como de las empresas y del ciudadano en este momento es muy activa. También celebro y le felicito por los avances alcanzados en el programa educativo, lo que tiene que ver con la reactivación del programa de pasantías. Quisiera hacerle dos preguntas sobre su intervención y en realidad, bueno, tengo algunas cuestiones que quisiera conversar con usted, pero también darle paso a los estudiantes que sé que tienen algunos temas importantes para tratar, pero a mí personalmente me llama la atención algo, usted lo mencionaba, de los diferentes organismos existentes a nivel regional y también subregional y hemisféricos, por supuesto, ya en un marco más general. Recientemente se dio creación a un nuevo organismo impulsado por el gobierno de Colombia, Prosur. Quisiera preguntarle a usted qué opinión tiene de esta nueva iniciativa liderada por Colombia y si de alguna manera pudiese, digamos que afectar, si se quiere, o de otro lado, se pueda beneficiar la comunidad andina de una creación como este organismo. Gracias, doctor Leonel. Permítame primero contarle que un poco como en el ánimo de hacer una precisión. Recientemente comenzada la cuarentena en todos nuestros países, la CAN se pronunció en un documento contentivo de varios aspectos. En primer lugar, de claramente determinar la prevalencia de la salud de todos los ciudadanos andinos. En segundo lugar, la coordinación y el cruce de experiencias positivas para la mitigación del COVID. En tercer lugar, el plan de compras conjuntas. En cuarto lugar, el querer, la voluntad expresada para acceder a líneas de crédito especiales y otras de búsqueda de apoyo a recursos no retornables. En quinto lugar, del apoyo científico y médico para asistencia a la población. En fin, es decir, la CAN se pronunció muy oportunamente y todo lo que se ha venido haciendo ha sido desarrollo de justamente ese acuerdo que entre los cuatro gobiernos se ha generado. Entre otras cosas, no es un acuerdo simplemente fortuito, sino que es parte de la esencia de nuestra integración. Y en segundo lugar, debo también decir
que el COVID es tan potente, tan fuerte, se mueve, es un enemigo que se mueve sigilosamente, no se ve, no se siente, está en todos los lugares, no respeta ni raza, ni lengua, ni sociedad, ni condición económica, en fin, ni clima, ni lugar de norte o sur de la Tierra, ni occidente o oriente, que es tan potente que se convirtió además en política de Estado. Desplazó todos los programas de gobierno, de alcaldes, de gobierno. En Colombia había alcaldes y gobernadores recién elegidos. Sus planes de gobierno quedaron en archivo, engavetados, y todos los jefes de Estado del mundo se dedicaron de manera personal y directa al gobierno de una situación que además era es impredecible, que fue inédita y frente a la cual nadie tenía la experiencia porque hacía muchos años la humanidad, quizás casi 4 generaciones, no tenía una experiencia tan difícil desde la pandemia de la fiebre española de 1918, que entre otras cosas no fue fiebre española. Bueno, y en fin, el mundo a lo largo de la humanidad, solo para hablar de épocas cristianas, ha tenido muchas pandemias, la del 168, la del 300 algo, 1216, pero era inadvertido. En mi concepto, gracias al desarrollo de la medicina y gracias a la tecnología, si no tuviéramos medios de comunicación expeditos, si no tuviéramos la internet, la banda ancha, si no tuviéramos las comunicaciones que tenemos, otro cuento estaría ocurriendo en temas de letalidad, en temas de manejo de contagio, y creo que ha sido eficaz. Y no dudo que el gobierno ha ahorrado esfuerzos, han hecho todo lo que está a su alcance. De paso, es el momento para expresar respaldo a todas las políticas de nuestros presidentes. En Colombia, el presidente Iván Duque; en Ecuador, el presidente Luis Moreno; en Bolivia, la presidenta Yanine Áñez; y en Perú, el presidente Martín Vizcarra. De hecho, no han ahorrado ningún esfuerzo para buscar cómo se controla, se mitiga el COVID, cómo se busca prevalecer la salubridad pública y la vida de los ciudadanos andinos, y concomitantemente luego cómo se hacía la apertura de la economía para poder evitar el colapso de nuestras economías y, por supuesto, una circunstancia dolorosísima y difícil después de la pandemia. Así que esto es tan fuerte que se convirtió en política de Estado, desplazó todo. Y entonces fueron los jefes de Estado los que asumieron, y nosotros los organismos internacionales hemos estado siempre en el apoyo, en la solidaridad y en el cumplimiento visional sin ningún esfuerzo ahorrado también. La CAN, desde el 16 de marzo, continuó funcionando en la virtualidad de una manera igual e incluso en algunas materias superior en su resultado y en su trabajo que el que veníamos desarrollando desde nuestra sede en la ciudad de Lima, donde ya me encuentro hoy día, o desde los lugares del secretario general, en uso de la diplomacia comercial y de la diplomacia activa y dinámica con todos los sectores académicos, productivos, gremiales, gobiernos, estaba haciendo, no solamente gravitando dentro de la comunidad andina, sino por supuesto abriendo puertas y creando escenarios para nuevas rutas de mercados, para nuevas oportunidades comerciales, de exportaciones y también de importaciones. Segundo, no es para darle precisión a la respuesta a la inquietud que usted plantea. No, en el mundo coexisten muchos organismos de integridad, de integración. Mire, América Latina es el continente con más organismos de integración. Tiene la LADI, CELA, tiene la CAN, tiene Mercosur, tiene Alianza Pacífico, que es un acuerdo comercial, no es una institución, y tiene Prosur y tiene UNASUR. Lo que hay que saber es conocer los roles de cada uno y distinguir a qué se dedica cada uno y cuál es su esencia. La esencia de UNASUR pues era un aparato eminentemente político, no económico. UNASUR nace de la efusividad del presidente Chávez, que sustrae a Venezuela de la CAN y monta UNASUR, pero no tiene allí ninguna deficiencia en materia comercial, ni en unificación de criterios para facilitación de comercio, ni beneficios tampoco, ni arancelarios, ni nada. Y pronto, este escenario que parece más una expresión política, tiene poca eficacia y al final termina como todos conocemos. Y a iniciativa del gobierno del presidente Duque,
a sugerencia de él, en acuerdo con el presidente Piñera, se crea Prosur como un foro de pensamiento y de hoja de ruta. Pero Prosur no es comparable con la CAM porque no ejerce las funciones que tiene, no tiene normas supranacionales, no tiene reglamentación, no tiene cuerpo estructural, no tiene entidad institucional, no tiene sede, no tiene normativa, es distinto. Y estamos hechos unos para otros para distinto fin. Eso se llama la coexistencia de los distintos factores en la sociedad, de los organismos internacionales, como significar que existe el Banco Interamericano de Desarrollo, pero a la vez existe el Banco Mundial, pero a la vez existe la CAF. Y son bancos que cumplen tareas distintas. Podríamos decir, tenemos una coexistencia con unos claros objetivos. Claro que sí hay unos comunes denominadores, por eso he propuesto la convergencia de los organismos de integración de América Latina para de ahí buscar el fortalecimiento del continente como un gran jugador en el escenario de la economía del mundo y sobre todo en los nuevos hitos que vendrán después de la pandemia. Eso es básicamente, así que coexisten, cumplen funciones sociales, tienen una meta distinta, una inspiración diferente. Unos se van quedando en el tiempo, otros somos más longevos y resistentes y revitalizados como la CAN. Y eso para nosotros hoy es digno de mucho orgullo saber y presentar que somos un organismo que ha recibido el impulso en nuestros países, la consolidación, la solidaridad y desde luego también el reconocimiento de la tarea que estamos haciendo con un equipo humano que tengo aquí en la Secretaría General de la primera línea en todos los asuntos misionales para poder dar resultados y cumplir con el mandato misional que se impuso en la creación nuestra. Pero además quiero decirle que este proceso de integración no nace ahora. El primer proceso de integración nació con el libertador Simón Bolívar. Ese sí es el verdadero sueño de Bolívar, ese, no es que por ahí se nos dice de manera ideologizante, absurda y desde luego contraria a la mentalidad del libertador, que era la Gran Colombia. Y esa Gran Colombia no es otra cosa que hoy la misma CAN. Si ustedes analizan, ahí estamos. Y el sueño de Bolívar es la integración de las naciones conquistadas y digamos, liberadas por su acción. Acabamos de hacer, hace muy pocos días, la conmemoración de las independencias, el 20 de julio de Colombia, 28 de julio de Perú, el 6 de agosto de Bolivia, el 7 de agosto la nuestra, de nuevo con la ratificación para siempre de la libertad en el puente Boyacá de Colombia y de América, y nuevamente el 10 de agosto, es decir, ayer, de la de Ecuador. También es un hecho, no se sabe si es casual, si es de la prudencia, pero en menos de 40 días en el mismo interregno, con distintos años, se suceden en esta época esas independencias, pero este es el sueño de Bolívar. ¿El sueño de Bolívar cuál era? Buscar el mejor sistema de gobiernos para la felicidad de las gentes. Y este proceso de integración refleja el pensamiento bolivariano, el verdadero pensamiento bolivariano, con respecto a la democracia, a las libertades, a la libertad de empresa, en fin, a los entornos de la soberanía de los estados, en fin. De acuerdo, doctor Pedraza, y este ha sido, como lo dije en la introducción, ha sido una característica de nuestra región que históricamente pues, ha tenido diversos acercamientos y diversos proyectos de integración. Como usted lo mencionaba, coexisten a través de diferentes finalidades. De pronto, una crítica que se le hace a la comunidad andina, que también me gustaría tener su opinión, es que probablemente, lo vimos en su exposición, busca abarcar demasiados temas. ¿No cree usted que de pronto este desdibuja un objetivo claro? Como usted lo mencionaba, cada escenario, cada proceso tiene algunos objetivos. Digamos que la CAN ha querido abarcar mucho desde sus inicios. Esto podría significar algo negativo en la medida de que no se puede avanzar de la misma manera en todos los aspectos. No, al contrario, si nuestro camino ha de ser consolidarnos para que más adelante hablemos de la nación andina, conforme comenzó y tuvo génesis la Comunidad Económica Europea, hoy la Unión Europea, pues tendremos que abarcar muchos más espacios. Pero más aún, les quiero contar que en el espectro de lo que manejó la Comunidad Andina había muchos más temas. Por ejemplo, teníamos la política criminal unificada,
la lucha contra el narcotráfico. En materia ambiental, un acervo enorme de normatividad con compromiso de la misma manera, por supuesto, normas supranacionales. En temas de inversiones, en temas de monetarios, hay quienes se acercan y me sugieren, oiga, montemos moneda única, montemos cédula de ciudadanía única andina, el pasaporte único andina, que ya lo gozamos, montemos, es decir, al contrario, si se habla de integración, no podría uno entender que hay temas que no están. Esto lo que significa es que nosotros incluso redujimos en el acervo de todo lo que hacíamos en una tarea selectiva que se llamó la reingeniería en el año 2015 y 2016, 2014 y 2015, la sustracción de algunos aspectos para dedicarla a CAN y a efecto de que su institucionalidad se concentrara en los temas de mucho mayor prevalencia y de libre y de diaria ocurrencia, y es por eso que esta reingeniería, pero que ahora mismo se está comenzando a reimplementar. Por ejemplo, en la Carta Ambiental Andina propuesta por el presidente Iván Duque va a ser una realidad, y eso significa devolverle los asuntos ambientales a la CAN, y entre otras cosas porque yo no podría entender ninguna tarea en aspectos comerciales o de infraestructura o de telecomunicaciones o de interconexión si no se tiene, o de lucha contra la minería ilegal o de agricultura sostenible si no se tiene en cuenta el tema ambiental. De igual manera, los temas de las tecnologías de la información y las comunicaciones son transversales a todo. Son dos temas tan transversales que no pueden faltar, no pueden estar por fuera. En conclusión, a Malaya tuviéramos mucho más acervo para poder facilitar y dar unos pasos hacia adelante en ese sueño de la creación de un Estado unitario, pero que desde luego no lo debo plantear porque no es la misión mía hoy, simplemente a manera de reflexión académica, pero creo que al revés, entre más temas involucremos, más fortaleza el proceso de integración. Lo que hay que hacer es una diferenciación entre si los temas que se tienen se cumplen o no se cumplen. Tenemos 862 decisiones. Hay muchas que están desueltas. Hay algunas que están derogadas tácitamente, otras derogadas, digamos, de manera expresa y unas tácitas. Y debo decir, la CAN ha atravesado en 51 años también por unos momentos de dificultad. Hubo uno especial, que fue la salida de Venezuela, pero luego de eso nos hemos fortalecido y consolidado en la unión de intereses con mayor compatibilidad, hoy completamente cerrados en la misión férrea de impulsar el proceso de integración y de darle beneficios a nuestros ciudadanos conforme nuestros mandatarios desde el origen en el acuerdo signante que ustedes vieron al principio de esta charla en la ciudad de Cartagena se hizo, que es buscar la calidad de vida de los ciudadanos. Doctor Pedraza, la comunidad andina nace como un foro económico, digamos que tuvo desde sus inicios ese enfoque y logró la creación del área de libre comercio, pero digamos que en la teoría económica, en la teoría de la integración, pues digamos que está en primer escalón o primer nivel. ¿Qué impedimentos o qué, digamos, se podría trabajar para poder avanzar hacia el siguiente nivel, para subir hacia la unión aduanera, hacia el mercado común y poder proyectar económicamente, digamos, desde ese ámbito a una comunidad andina mucho más avanzada y mucho más integrada en aspectos comerciales? Nosotros hemos hecho mucho, pero nos falta mucho por hacer. Y cada vez que amanece la sociedad en el mundo, inventan nuevas formas de consumo, tiene unos nuevos comportamientos en la forma de hacer los mercados. El crecimiento y las formas de cambios en los mercados es vertiginoso. Han cambiado y eso obliga a que cambie la normatividad, a que se ajusten los organismos de integración a esas nuevas costumbres de los mercados, a los nuevos estilos de los mercados y también a las formas de consumo. Han cambiado las preferencias de consumo, han cambiado los consumidores, han cambiado las formas de consumo, han cambiado, por supuesto, los productos que se consumen. De tal manera que los organismos tienen que ir adaptando su normatividad y ellos como cuerpo integral institucional adaptándose a esos cambios acelerados y vertiginosos de la sociedad.
Miren ustedes, a partir de la pandemia va a haber un cambio enorme en la humanidad, en aspectos de salud, en aspectos de educación. Hay que cambiar el modelo. Hoy ya no podemos seguir educando para aprender, sino para enseñar, perdón, sino para aprender. Tenemos que hacer pedagogía para aprender, no para enseñar. Hoy los mecanismos de comunicación familiar son distintos. En consecuencia, la relación familiar va a ser afectada, va a ser distinta. El relacionamiento social, por supuesto, también. Yo ya hago almuerzos virtuales con los diplomáticos, con los embajadores, con mi propia familia, a distancia. Y van a cambiar también, va a haber aspectos, consecuencias, en aspectos económicos, en aspectos gubernamentales y seguramente también los habrá en aspectos políticos. Vaya uno a saber de qué manera. Eso es el menú, está en la mesa toda esta cantidad de cosas. La humanidad, ya de acuerdo a sus usos, costumbres, culturas, antecedentes, circunstancias individuales, colectivas, ubicación del planeta, ricos, verá cómo va a dirimir esto. Pero sí es cierto que va a haber consecuencias de todo el aspecto y que no será, no es seguramente ni el fin del mundo, pero sí es el fin de ese mundo que teníamos y estamos asistiendo al nacimiento de otro estilo, de un nuevo mundo, de una nueva forma de hacer el mundo, de una nueva manera de comportamiento en todos los aspectos de la vida. Respetado secretario general, yo quisiera por último hacerle dos consultas para darle paso, si es posible, a un par de preguntas por parte de nuestros estudiantes. La primera de ellas tiene que ver con el Parlamento andino, el papel del órgano deliberante del Sistema Andino de Integración. Digamos que por razones presupuestales se ha suspendido la elección, como en el caso directo de los parlamentarios andinos. Esto me parece que de alguna manera afecta la legitimidad de este órgano tan importante. ¿Cree usted que habría ocasión de reformar nuevamente las reglas, el funcionamiento de este órgano y sobre todo pues ahora por ejemplo, utilizando el voto electrónico, apelando a medios como el voto electrónico que podría de alguna manera, si se quiere, reducir los impactos que pueda tener en caso del presupuesto, de los presupuestos que se destinan para estos fines? Sea elegido popularmente en los episodios nacionales de elecciones en donde se haga la composición de los congresos. Esa norma rige para Perú y rige para Ecuador, no en Colombia ni en Bolivia, pero resulta que se asiste en representación de los congresos como un poder derivado. Yo fui congresista en Colombia durante muchos años y participé en los dos escenarios, tanto en la del voto, y resulta que es más la legitimidad que se tiene con el nuevo sistema que con el anterior, en donde la gente no sabía para qué votaba, ni para qué servía, ni qué hacían, ni qué contenido tenía la propuesta de cada parlamentario andino, y en consecuencia había confusión. Y segundo, se apeló al expediente de significar que costaba mucho porque era insertar más urnas, más papeletas, más jurados de votación, etc. Es un asunto que hoy corresponde discutirlo al fuero de los estados. Por ahora, el Parlamento funciona, es un órgano deliberante por elección popular o por elección derivada, es decir, de los congresistas tienen las mismas funciones, hacen el mismo oficio. Al contrario, lo que habría que analizar es más bien si algún día el Parlamento andino, en vez de dictar normas simplemente testimoniales o que se dedique únicamente a deliberar y a dar unas recomendaciones, pudiera tener normas de carácter vinculante, obligatorio, es decir, la norma andina, como en un sistema normal debía prevalecer como la manera como hoy opera el Parlamento Europeo. Pero esa es, por supuesto, una discusión que corresponde a otro escenario. Lo menciono solo a manera de reflexión y además de eso compete a otras instancias, no a la del secretario general de la Comunidad. Señor secretario, una respetuosa sugerencia desde el punto de vista académico de quienes trabajamos en asuntos diplomáticos. Sería muy interesante buscar un espacio para un modelo de cooperación andino a fin de fortalecer los procesos de ingreso al servicio
exterior, apostándoles fundamentalmente al mérito, a la meritocracia. Por último, quisiera que usted nos pudiese compartir algunas recomendaciones, quizás sugerencias que les haría a todas aquellas personas, estudiantes de CIBEI, que aspiran a ser futuros diplomáticos, teniendo en cuenta que usted es uno de los diplomáticos de más alto rango en América Latina. Daniel, yo creo que la diplomacia hoy ha cambiado mucho en el mundo. En primer lugar, tenemos unos aparatos en América Latina de una gran trayectoria y antecedentes de ejercicio de carrera diplomática. Perú es uno de los países que tiene quizás de las más antiguas escuelas y carreras diplomáticas con mucha estabilidad y con mucha respetabilidad. Bueno, en Colombia existe una carrera diplomática. No quiere decir que todos los embajadores sean producto de la carrera, pero hay una enorme penetración. Y existe una casa de estudios que es la Academia de San Carlos, que prepara a los diplomáticos a nombre del Estado, y academias como la que usted dirige. Yo también estudié, por ejemplo, a la manera de recordatorio, diplomacia y relaciones internacionales mientras estudiaba también mi carrera para formarme como abogado en la Universidad Externa de Colombia. Asistía a la Universidad Jorge Tadeo Lozano y era una escuela de las pocas que en su momento había en Colombia, pero hoy la diplomacia se ha ido mucho más al mero relacionamiento social y al mero relacionamiento de protocolo y ha ido a otro terreno. Hoy la diplomacia es una diplomacia mucho más activa, una diplomacia más dinámica, pero sobre todo una diplomacia de buscar relaciones, el fortalecimiento de las relaciones comerciales, que las economías de los países que se representen se vean fortalecidas, que se haga intercambio de empresariados, en foros, en ruedas de negocios, en ferias, en muestras comerciales. Los diplomáticos hoy tienen mucho esa virtud de que la primera recomendación es que no se queden esperando ser simplemente los diplomáticos, como llamamos, no lo digo, ya no existen, el diplomático que tenía, digamos, el diplomático de cóctel, no. El diplomático es hoy un concepto distinto, es un ser integral que le sirve a los intereses de su Estado y de su nación. El Estado en cuanto representa los intereses de un gobierno, y la nación en cuanto representa a una sociedad, a los colombianos en su caso, a los ecuatorianos en nuestro caso, peruanos y bolivianos, hablando del tema de la comunidad andina. Segunda recomendación, tiene que haber, desde luego, para poder ir escalando, hacerse una carrera. Y eso implica participar en los procesos meritocráticos, pero no solamente en los aspectos que tienen que ver exclusivamente con la vida diplomática oficial. También el sector empresarial tiene hoy una cantidad de diplomáticos, que son personas preparadas en negocios internacionales, en comercio internacional, en relaciones internacionales, que se dedican a llevar la representación y la vocería sin miramiento de fronteras y de linderos para ofrecer productos, bienes, servicios, hacer intercambios comerciales, hacer posible el comercio fuerte del mundo en nombre del sector privado. Ese es el diplomático del sector privado. El diplomático social también que existe en las organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, en muchos organismos internacionales, que es otro tipo de diplomacia distinta a la que hay en las carreras diplomáticas de cada país, que forma parte de la estructura de las cancillerías de cada país. Ahora bien, creo que todo eso genera hoy un encuentro muy rico, muy enriquecedor del concepto de esa diplomacia integral. Y eso es lo que les recomiendo también como punto adicional. Y naturalmente, pues, siempre hay que estar preparándose y estudiar porque el mundo hoy exige mejores competencias y el sector público y el sector privado siempre buscarán reclutar por encima de todo la excelencia. Muchas gracias. Alejandro, le doy paso a Alejandro si nos puede colaborar, si hay alguna inquietud por parte de los estudiantes, ya para terminar. Claro que sí. Tengo 15 minutos. Doctor. Sí, vamos a hacer un par de preguntas. Sabemos que estamos ya un poco cortos de tiempo por sus compromisos, doctor Pedraza. Así que entonces, pues de una vez le pregunto. Adamaris Escobar, desde Ecuador, nos está preguntando si en los foros multilaterales como la OMS, la comunidad andina actúa como bloque o hay mayor unión fuera de la organización.
No, nosotros tenemos como organismo cumplimos un objeto social, pero no somos, no relevamos la relación de los países en este tipo de foros. Nuestros países tienen una afiliación, pagan unos aportes a estos otros foros o a estas otras institucionalidades que tienen una esencia y una materia distinta. Y esta se concatena con la primera pregunta y reflexión que hacíamos después de mi exposición, es que somos concurrentes, pero hoy no hacemos una política de emulación, de agresión entre los organismos de integración. Cada uno cumple su misión, cumple sus fines, entrega resultados. Unos están integrados por un grupo de países, otros por otro grupo de países, otros por estos y otros, y hay diferentes objetivos en materia financiera, en materia comercial, en materia de estabilidad monetaria, en materia social, en fin, de tal forma que esa coexistencia enriquece muchísimo la vida de integración planetaria. Gracias, doctor. Otra pregunta que viene de Manuel Buitrago es cómo los temas de derechos humanos y seguridad son tratados desde la diplomacia en la CAN. Estos temas, digamos, han sido derechos humanos de diplomacia, ¿sí? Sí, señor. Muy bien. Los temas de derechos humanos vienen siendo manejados de manera directa como potestad de los estados, porque obedece a una política, digamos, de su propia soberanía y porque desde el pasado los estados han considerado que no es parte de la bolsa de los asuntos a tratar de integración. Si bien es cierto, tenemos cordillera única, idioma único, precedente único, libertador único, ríos, hidrografía, ubicación, todo igual. También, así como dentro de cada estado hay unas diferencias culturales y hay diferencias en gastronomía, en comida, en formas que los determina el clima, la forma de ser de la gente, antecedentes ancestrales, culturales, también dentro de nuestros 4 países hay ese enriquecimiento y estoy en la convicción de que este tema siempre quedó para la soberanía de los estados por esa razón. Corresponde a la soberanía de los estados ejercer política de derechos humanos, aun cuando hoy en el mundo entero deberíamos tener unas plataformas únicas de defensa de los derechos humanos con contenidos únicos. Mire que Antonio Nariño, que fue el precursor, uno de los precursores de la independencia, el autor de la Carta de la Traducción de los Derechos Humanos, los Derechos del Hombre, pues desde entonces se expidió. Hoy con más veras creo que el mundo debe aproximarse a tener una carta única en tema de derechos humanos, como en muchos otros aspectos, como también la persecución del crimen sin límite alguno, en fin. El tema diplomático no es de nuestro resorte, nosotros le ejercemos para el insumo humano que necesitamos reclutar para el cumplimiento de nuestras misiones. A propósito, tenemos una conformación de una nómina de personas en nuestra institucionalidad de la mayor condición de profesionalismo y de conocimiento misional en cada una de las áreas, dándonos la certeza y tranquilidad de que nosotros tenemos un equipo humano suficiente, de mucha altura y muy competitivo y, por supuesto, con mucha pertinencia e idoneidad a la hora de tomar decisiones. Gracias, doctor. Daniel, le doy paso entonces para que, por favor, ya despidamos a nuestro invitado. El sonido, Daniel, no se escucha. Permítame en un momento, ahí me pueden oír. Doctor, sí, le deseamos desde CIBEI los mayores éxitos en la importante labor que usted está desempeñando por el bien y el desarrollo de nuestra región. Sus éxitos serán los éxitos de los ciudadanos andinos. Un gran abrazo, doctor. Les deseo mucha suerte, buena tarde y éxitos en la tarea de formar personas dispuestas a la integración de nuestros países, de nuestras naciones, de la economía, de la sociedad y de los intereses conjuntos en nuestra región y del planeta. Mucha suerte y feliz tarde. Muchísimas gracias. Gracias, doctor.